Bien, uno de los problemas que más preocupan a la iglesia en este tiempo, y bueno, y que la ha preocupado durante todos los tiempos, es el tema de la unidad de la iglesia. El problema está en que muchas veces malinterpretamos lo que connota unidad de la iglesia. Unidad no es estar todos juntos alrededor de una doctrina falsa, por ejemplo. Lo digo porque seguramente usted que estará pensando en el tema de las denominaciones. Hay muchísimas denominaciones que han surgido a lo largo de la historia desde tiempos casi inmemoriales, y hoy en día tenemos bautistas, presbiterianos, metodistas, luteranos y un largo etcétera que ni siquiera podríamos hablar en nuestro tiempo. Bien, digamos que desde esa perspectiva, desde la perspectiva denominacional, es prácticamente imposible una unidad, porque cada uno tiene una visión teológica, un sistema teológico que, por decirlo de alguna manera, los separa de los demás y que no nos van a permitir que ni siquiera que adoremos juntos, porque la perspectiva de adoración y de culto litúrgica es muy diferente en uno y otro sistema. Entonces, la unidad no puede ser enfocada en ese sentido. Pero entonces sigue la pregunta latente: ¿a qué se refiere la Escritura con la unidad y por qué debemos estar preocupados y procurar la unidad del cuerpo de Cristo? En la Iglesia a los Corintios, el libro que estamos predicando sistemáticamente, en su primer capítulo hay un fuerte llamado a la unidad de la Iglesia. El gran mensaje que transmite la primera carta a los Corintios es un mensaje de gracia para una iglesia imperfecta. Son los títulos de los sermones. Llegamos a nuestro tercer sermón y en ese gran título hay un subtítulo que podemos llamar un llamado a la unidad dentro de ese mensaje de gracia. Y quiero pedirles que por favor me acompañen en la primera carta a los Corintios y el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 17. Repito, primera a los Corintios 1, del 10 al 17. Bien, dice la palabra del Señor: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. A partir de este versículo, el versículo 10, inicia lo que en las cartas del apóstol Pablo conocemos como el cuerpo de la carta. Es decir, a partir de aquí empieza a tratarse empiezan a tratarse los temas teológicos que son muy pero muy fuertes, y en el caso de la iglesia de Corinto estamos hablando de una gran cantidad de problemas que se presentan en Corinto. ¿Cuál es la causa principal de todos estos problemas que se van a seguir presentando en Corinto? Creo que el punto principal acá son las divisiones. Va a ser el punto de quiebre en todo eso. Naturalmente, el tema de la inmoralidad o el tema del antinomianismo o el desorden, casi siempre tenemos la tendencia a evaluarlos como problemas que surgen por nuestra naturaleza pecaminosa,
pero casi nunca le damos la connotación de que todo parte de una iglesia que empieza a reventarse por dentro, que empieza a fallar en sus estructuras más básicas, en las estructuras del amor, de la doctrina, de la consideración de la persona de Cristo. Ahora bien, este texto que acabamos de leer inicia con una rogativa o exhortación, es decir, un llamado a la unidad. Pero luego ese llamado a la unidad hace una denuncia de la iglesia que se está dividiendo y la razón por la cual la iglesia se está dividiendo, para finalizar nuevamente en un llamado a la unidad de la iglesia, pero basado en la suficiencia de Cristo. Esos son los tres aspectos que vamos a observar en nuestro sermón dominical de hoy. Y quiero empezar hablando sobre un llamado a la unidad. Y el versículo 10 es nuestro soporte para este llamado a la unidad. Nótese que Pablo empieza diciendo: os ruego pues, hermanos. Él no está diciendo ustedes son unos malvados impíos, sino que a pesar de que los está exhortando, les está diciendo: amados hermanos, os ruego. Hay una rogativa en las palabras del apóstol Pablo, es una exhortación. A.T. Robertson, uno de los mejores comentaristas del griego bíblico, es muy cuidadoso en hablar de esta exhortación. De hecho, usted sabe que nosotros tenemos un pensamiento errado acerca de la exhortación. ¿Qué es la exhortación para nosotros? Casi siempre pensamos en términos de regaño. Lo exhorté. Y hay gente que es feliz en esa exhortación cuando lo que manifiestan es, por lo general, un corazón seco, incapaz de tener empatía con los demás. No, pero la exhortación bíblica, la palabra griega es la misma base que se usa para consolar. Consolar y exhortar están en la misma línea, solo que la exhortación es un poco más fuerte y acude de alguna manera al sentido de aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios. Y es lo que está haciendo Pablo. Consolar es también como creo que es Trenchard que hace mención, es como es un llamado a sentarnos, a ponernos juntos, a considerar lo que está pasando. Entonces, mire qué hermosa es esa llamada a la unidad. Os ruego pues, hermanos, pero no es un llamado cualquiera, sino dice, por el nombre de nuestro Señor, aquel que es nuestro Señor, al cual le servimos nosotros todos unidos. Juntos hacemos un servicio común al Señor, y por esa razón el apóstol Pablo dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo no está acudiendo al vago sentimentalismo como más adelante vamos a ver. No, él está acudiendo a la obligación que tiene el creyente de mantener la unidad de la iglesia. Y yo me atrevo a decir que este texto nos ayuda a mantener la unidad dentro de la iglesia local. La iglesia universal, la unidad la mantiene nuestro Señor Jesucristo, y el Señor nos ha mandado a no estar en conflicto con otros porque su doctrina no esencial es diferente a la nuestra. Nosotros estamos plenamente convencidos de lo que creemos, pero estamos llamados a no estar en una pelea inútil con otros hermanos cuando ese esfuerzo podemos estarlo haciendo en evangelizar. Eso debemos tenerlo claro. Pero aquí a la iglesia local, a la iglesia del Señor, el apóstol Pablo le dice, les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les ruego? Primero, que habléis todos una misma cosa. Nótese que el hablar todos una misma cosa no es tener la misma opinión, porque vamos a tener diferencias en cuanto a puntos que se puede tener diferencia. Ahora, si alguien no cree en la Trinidad, obviamente le decimos, mira, ese tema está zanjado. Nosotros estamos plenamente convencidos de que la Trinidad es una realidad bíblica, por lo tanto no puedes congregarte aquí. Es así, son cosas así de sencillas, pero hay otros elementos en los cuales tenemos que discernir para ver
cómo podemos vivir juntos dentro de la misma iglesia local, cosa que podemos aceptar. Entonces dice, que penséis una misma cosa. Bien, pensar una misma cosa, creo que en la iglesia primitiva no había grandes problemas de doctrina en ese momento, más allá de los puntos que tocan las cartas, es decir, un gnosticismo incipiente pero agresivo dentro de las iglesias, esa idea de que la materia era mala pero el espíritu era bueno, y una derivación docetista, es decir, los docetistas que decían que Cristo era solamente hombre en apariencia, pero que realmente Él nunca tomó un verdadero cuerpo humano. Eso es una herejía que fue combatida y que nosotros vemos no solo en las cartas de Pablo, sino también en las cartas de Juan y demás. Entonces, teológicamente hablando, había pocas declaraciones que la iglesia había hecho hasta ese momento, más allá de la gloriosa revelación que Dios había dado. La iglesia creía que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, que Jesucristo había nacido de una virgen, que nuestro Señor Jesucristo vivió una vida perfecta, que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, que fue llevado al sepulcro, que se levantó al tercer día, que ascendió a los cielos y que un día regresará para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, la unidad doctrinal de la iglesia es una realidad que estaba presente allí. Entonces, en ese sentido, digamos que toda la iglesia y las iglesias locales entendían de lo que estaba hablando. Con el paso del tiempo, obviamente, la teología tendría un gran desarrollo porque hay un elemento apologético, es decir, de defensa del evangelio de la teología, por parte de la teología, que lleva a responder a los ataques que se hicieran en contra de la iglesia. Entonces, en ese sentido, la teología va creciendo, el dogma, las formulaciones teológicas van progresando a lo largo del tiempo y se van encontrando también mejores maneras de expresar las mismas verdades. Entonces, el llamado de Pablo es un llamado sencillo a mantener la unidad de lo que se dice, pero también hay una declaración negativa en donde dice que no haya entre vosotros divisiones. Y aquí la palabra es cismas. El cisma es una ruptura definitiva que no tiene manera de repararse. Dice que no ocurra eso entre vosotros. Y claro que ¿cuándo ocurren los cismas? Los cismas no ocurren a veces ni siquiera porque tengamos una posición distinta en algún punto doctrinal que sea aceptable. Los cismas ocurren, como lo veremos más adelante, cuando hay corazones que son incapaces de tener sensibilidad, amor por el hermano. Entonces dice, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Y aquí la palabra unidos es bien interesante porque es como el que repara las redes. ¿Se acuerdan que en la antigüedad y aún hoy las redes cuando tienen demasiado peso se rompen? Entonces los que saben anudar las redes son los expertos en anudar las redes. Los pescadores saben cómo se anudan las redes. Pero también se usaba este término como una referencia quirúrgica cuando se pegaba un hueso. Unir, pegar. Perfectamente unidos ¿en qué? En una misma mente, en la comprensión de los elementos y en el mismo parecer que tiene que ver con el sentir. Entonces, todo este llamado que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace para que el pueblo, la iglesia local esté unida, se basa por completo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, tenga eso en mente, porque nuestro Señor Jesucristo será el gran unificador al final. Y al final de este sermón vamos a regresar un poco sobre esta verdad. Tal vez no regresemos tanto al mismo versículo, pero vamos a regresar a esta misma verdad, que nuestro Señor Jesucristo es el gran unificador de la iglesia. Pero ¿por qué hace un llamado, una exhortación el apóstol Pablo por la unidad de la iglesia? Bien, en nuestro segundo punto es un llamado a la unidad de una iglesia que se divide. Los versículos 11 y 12 nos hablan de las razones por las cuales esta iglesia a los corintios empezaba a dividirse. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, nuevamente, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que
cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. En una escuela dominical toqué este tema, pero quiero que lo veamos a la luz de todo el texto de la Biblia, de Primera a los Corintios que estamos mirando. Llega un informe hasta el apóstol Pablo. Dice, he sido informado acerca de vosotros, y nuevamente utiliza la palabra, hermanos míos. A pesar de la autoridad apostólica, Pablo no se muestra como un hombre autoritativo que intenta pegarlo todo artificialmente, como yo no sé si usted recuerda cuando uno estaba pequeño y tenía una pelea con un amigo en el colegio. Y tenía aquella pelea y de pronto el profesor lo llamaba y decía, desen la mano. Yo no quiero dar la mano. Que le dé la mano, hasta que ya obligado le daba la mano. Y ya bueno, ya son amigos otra vez. Eso es una manera bastante artificial de unirlo todo. Pues Pablo no hace eso. Pablo presenta el caso, presenta el motivo que está reventando a la iglesia, que está separando a los hermanos entre sí. Y no solo eso, sino que también les dice quién es el informante. ¿Por qué? Porque de otra manera sería un chisme. Uno de los grandes errores que cometemos, ¿verdad? Oye, me dijeron que tú, ¿quién te dijo? No te puedo decir. Es chisme. Es chisme. Si lo hacemos así es chisme. Si no, y también es chismosa la fuente si no está dispuesto a decir, dile que yo dije. Ese es el asunto. Y aquí, bueno, ¿quién era Cloé? No tenemos la menor idea en toda la Biblia quién era Cloé. Es un apas legómeno la palabra, es decir, un lugar en la Biblia donde solamente está el nombre. No sabemos, lo más probable, sí, es un nombre de mujer, un nombre femenino. Lo más probable es que fuera una comerciante que probablemente vivía en Éfeso, desde donde Pablo escribe la primera carta y no en Corinto. Pero ¿quiénes son los que informan? Cloé. No, Cloé no informa. Los que informan son los de Cloé. Es decir, probablemente los siervos o los esclavos libres de ella que conocían Corinto o que se habían congregado en Corinto y que sabían y habían visto lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. ¿Y qué es lo que informa? Que había contiendas. Y aquí la palabra contiendas está a tono con división, que no haya división, hay contiendas. ¿Qué es la contienda? Ya la contienda es un asunto mucho más serio. Ya había surgido una profunda animosidad entre una y otra persona, ¿por causa de qué? Insisto, no parece haber problemas de doctrinas, sino que en el versículo 12 que vamos a ver ahora, parece que ya vamos a tener presente la causa, el por qué razón se están dando estas contiendas. Unas contiendas muy serias que por lo general es la misma razón por la cual hay contiendas hoy en día en nuestras iglesias locales. Quiero decir, aquí está la aclaración de Pablo, ya recibe el caso, les presenta, dice, hay contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros, miren el tremendo problema, había un individualismo marcado dentro de la iglesia. ¿Cuáles son los dos pecados dentro de la iglesia? Creo que los dos pecados de toda sociedad. Por un lado, aparece un individualismo perverso en donde la persona se cierra en sí misma y no tiene comunión con nada, o un colectivismo absurdo en donde toda la iglesia tiene que marchar hacia lo mismo, como si fuera el socialismo del siglo pasado y de este siglo, como si todos fuéramos una unidad en donde es imposible reconocer el individuo. No, esos son los dos pecados que podemos ver, pero aquí el pecado que se está denunciando inicialmente es un individualismo terrible en donde cada quien piensa en sí mismo y no piensa en la congregación de los santos. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, y aquí viene el problema, un partidismo absurdo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. 4 partidos, aparentemente había 4 partidos, podían haber muchísimos otros.
¿Y dónde está la perversión de esto? Que los divisores le están atribuyendo la división a hombres de Dios, que son hombres piadosos, santos, que Dios ha usado para bendecir la iglesia. Como si Pablo hubiera dicho, vengan los míos, o Pedro hubiese dicho, vengan los míos. Sobre todo Pedro ni siquiera fue jamás a Corinto, por lo que la Biblia nos alcanza a mostrar, o como si Apolos hubiera dicho, vengan los míos. No, lo que está diciendo el Señor a través del el apóstol Pablo es que cada uno se estaba identificando con un aspecto del liderazgo de cada uno de estos hombres, y con eso estaba dividiendo la iglesia, porque se estaba volviendo sectario. Ahora, entre los autores hay como un esfuerzo por tratar de explicar a qué se referían cada uno cuando hablaba de identificarse con estos hombres. Por ejemplo, dicen que Pablo se pone de primero, pero que el orden es inverso, es decir, para mostrarse él como el más pequeño y Cristo como el superior a todos, en este orden que aparece. Pero ¿quiénes serían los que, entre comillas, seguían a Pablo, pero por razones incorrectas? Al parecer, podía haber un grupo de hermanos que eran antinomianistas inicialmente. ¿Qué es un antinomianista? Una persona que detesta la ley. Decía, una vez la gracia me ha alcanzado, pues ya puedo vivir como me da la gana. Y la Biblia no dice eso realmente. Una vez que hemos sido salvados, no hemos sido salvados para seguir viviendo como vivíamos. Eso sería una completa tontería, un absurdo. Es decir, gracias Señor porque me has sacado del río caudaloso donde me estaba ahogando, y ahora como me has salvado vuelvo y me lanzo al río. Eso no tendría ningún sentido. Entonces, podía haber un grupo antinomiano que había entendido mal la gracia del Señor, que no había comprendido a qué se refiere la palabra de Dios y la gracia, y entonces estaba diciendo, es que la predicación de Pablo, entre otras cosas, Pablo es el fundador de la iglesia de Corinto, por lo tanto, nos identificamos con Pablo y con esa maravillosa predicación de la gracia. No. Luego aparece otro grupo, el grupo de los que dice, y yo de Apolo. Y nótese que en cada uno de estos aparece esta frase junta, y yo de, es decir, yo pertenezco a. Esto es grave, yo pertenezco a. Y el sectario se caracteriza por eso, por un orgullo ilógico hacia cosas que son pasajeras. Y yo de, dice, y yo de Apolos. Este Apolos era un personaje interesantísimo. Algunos hasta le han atribuido libros de la Biblia. Algunos han dicho que escribió la carta a los hebreos. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo le van a atribuir la carta a los hebreos si no tenemos ningún otro escrito de Apolos con qué compararlo y no tiene la huella apostólica? Entonces, por favor, ¿cómo vamos a decir que Apolos escribió esto? Pero ¿hasta dónde llegaba la idolatría por Apolo, así como la de Pablo? Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24 en adelante, nos narra muy brevemente la historia de este hombre, de Apolos. Era un hombre judío de Alejandría, un hombre que llega y dice, la característica básica de este hombre era la elocuencia. Al parecer no había un predicador como Apolos en todo el Mediterráneo. Una persona con una capacidad intelectual de comprender y de expresar los misterios, pero cuando él es confrontado por Priscila y Aquila, resulta que este hombre no conocía bien el camino del Señor y ellos le tienen que instruir en el camino del Señor. Pero luego dice la tradición que Apolos llegó a ser un predicador muy poderoso. Y como dice el libro de los Hechos, rebatía con gran facilidad a los judíos y les demostraba que Jesucristo es el Señor. Entonces, al parecer, una iglesia de extracción griega, ¿recuerdan lo que buscaban los griegos? Los griegos buscan sabiduría. Era obvio
que el corazón de los griegos se inclinara a este tipo de capacidad oratoria, a esta retórica tan fina de parte de Apolos. Y naturalmente un grupo decía, wow, mi maestro favorito es Apolos, por lo tanto yo soy de Apolos. Pero había otro grupo que decía, y yo de Cefas. Cefas, recordemos que Pablo, creo que solamente le dice 2 veces en todo el Nuevo Testamento Pedro a Pedro, pero por lo general usa su nombre arameo, le gusta usarlo más, siempre Cefas, Cefas, que tiene el mismo significado tanto en el arameo como en el griego. Pero bien, entonces, ¿qué representaba Pedro? Estoy convencido que Pedro representaba para estos partidarios, para estos sectarios, todo lo contrario a lo que Pablo representaba. Habíamos dicho que Pablo representaba para ese grupo, no es que Pablo fuera antinomiano, para ese grupo representaba lo contrario a la ley, mientras que Pedro, para muchos, seguramente un grupo de judaizantes o de judíos allí, representaba la ley. Pedro, el hombre de la ley. Y recuerden que el mismo apóstol Pablo había exhortado en Gálatas capítulo 2 a Pedro por aquella actitud hipócrita que había asumido al reunirse únicamente con los judíos y al tener en poco a los gentiles que con ellos estaban allí en las iglesias del sur en Galacia. Entonces, lo que estamos viendo es que estos revoltosos se identificaban con Pedro porque decían, es que Pedro representa a la ley. Tremendo. Pero había otro grupo que eran los peores de todos. Estos querían mostrar que eran más espirituales y decían, no, nosotros ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas. Nosotros somos de Cristo. Y cuando uno lee la Biblia así, sin hacer un análisis de todo lo que está, dice, no, esta gente era espiritual, ellos habían entendido que realmente no podían ser sectarios. Pues no. Cuando Pablo habla en esta carta, en este primer capítulo, de los que están con Cristo, hace mención a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10, en el 7, nuevamente dice nuestro Señor Jesucristo. En el 1 dice apóstol de Jesucristo. Es decir, el uso de las palabras no es un uso al azar. Lo que están diciendo, algunos autores liberales dicen que fue que el autor se equivocó, el copista, y no era Cristo sino Crispo. No, el texto no apunta hacia esa dirección, por favor. Está hablando de Cristo. Pero ¿qué era lo que estaban queriendo hacer estos hombres? Estos hombres eran más sectarios que los otros sectarios y eran incapaces de sujetarse a nadie. Y dicen, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros no podemos estar con ninguno de estos sectarios y vamos a decir que somos de Cristo, pero realmente eran tan sectarios o peores que todos los demás. Y tenían la particularidad, según algunos comentaristas, de juzgar a todos los demás sectarios sobre la base de que ellos tenían el poder para juzgar a los demás. Matthew Henry dice en su comentario, se puede aún condenar a hermanos piadosos en el nombre de Cristo. Mire cuán perverso puede llegar a ser el corazón. Se puede aún llegar a condenar a hermanos piadosos en el nombre de Cristo. Miren, es casi imposible que estos grupos no aparezcan en las iglesias cristianas. ¿Cuáles son los grupos? Esos grupos ultralegalistas que todo lo critican, que están pendientes si se abre la puerta y dicen, es que el pastor hoy vino en manga corta, qué gran pecado. Es que la hermana vino en falda más corta, que vino, que se pinta tanto, y hay una crítica sistemática sobre todos los hermanos de la iglesia y todo se hace en el nombre del Señor. Todo se hace. Es una verdadera perversión del evangelio. ¿O acaso hoy en día no tenemos en pleno siglo XXI
y en el crecimiento de la reforma en nuestra amada Colombia no tenemos a los separatistas secundarios? Claro que sí, los tenemos allí. Se sientan a juzgar a todas las iglesias. Es que esta canta de tal forma, es que esta adora de tal forma, es que ese predicador tiene deficiencias, es que ese predicador trabaja, es que no se gana todo su sueldo de la iglesia, es que ese predicador es tal cosa, es que los hijos tal. O sea, hay una crítica hacia todos, es que esos hermanos tal, en fin. Y todo lo hacen en el nombre del Señor para parecer más piadosos. Esto es una tragedia, una terrible tragedia, y ustedes ya se podrán dar cuenta de cómo la iglesia se va resintiendo, porque llega un momento en que la iglesia del Señor dice, oye, no podemos soportar a estas personas que todo el tiempo en todo momento, lo que hacen es criticar y criticar y criticar. Miren, alguna vez me contaba un pastor que tenía un grupo de personas en la iglesia de él, que siempre lo interceptaban después del servicio para poner quejas. Siempre para poner quejas y más quejas, y el asunto era terrible. Hasta que llegó el día en que el pastor le dijo, ven acá, si vas a poner quejas, por favor no me hables. Ya tenía al pastor cansado del tema. Pones quejas de todo y tú no miras tu actitud, eres una persona amargada. Y todo es por el bien de la iglesia. Terrible. Y eso va debilitando la amistad al interior de la iglesia local, el amor en la iglesia. Pero entonces pasamos a nuestro último punto, que es un llamado a la unidad basada en la suficiencia de Cristo. El remedio para todo esto, ¿qué es? ¿Quién es? No es una conducta, no es enseñar una conducta dentro de la iglesia, es que realmente la persona de Cristo opere con poder por su Espíritu Santo y palabra en el corazón de aquellos que están divididos. Mire, pero esto requiere, y es lo que hace el apóstol Pablo, una confrontación muy poderosa. A partir del versículo 13, vamos a ir versículo por versículo. A partir del versículo 13, y en ese versículo, esa confrontación inicia con 3 preguntas retóricas. Es decir, recuerde que una pregunta retórica es aquella que todo el mundo conoce la respuesta. Y dice, ¿acaso está dividido Cristo? La respuesta es no. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? La respuesta es no. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? La respuesta a cada uno de estos es no, en ninguna manera. Pero más allá de eso, quiero centrarme en lo que transmite la pregunta retórica y lo que enseña la pregunta retórica de por qué no puede dividirse la iglesia del Señor o por qué no debe intentar dividirse la iglesia local del Señor. Y la primera pregunta es demasiado diciente. ¿Acaso está dividido Cristo? Cuando el apóstol lo presenta de esa manera y estamos en el contexto de la iglesia, la primera intención de nuestra mente es comparar a la iglesia con el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Eso es. Pero creo que nosotros debemos ir un poco más atrás hacia el campo de la teología propia para poder entender esto. Cuando estudiamos teología propia, doctrina de Dios, la palabra de Dios nos enseña que Dios es un ser simple. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir que es un ser simple? Bien, para los que no saben o nuevos, un ser simple lo define la teología como un ser que no puede ser dividido por partes. Dios, por ser espíritu, no puede ser dividido por partes. Y aun cuando Dios se hizo hombre, la persona del Hijo, la segunda persona de la Trinidad, vino acá a la tierra, nuestro Señor no puede ser dividido por partes porque esencialmente es un solo Dios. Comprendemos eso, ¿cierto?
Ahora, yo creo que para que quede un testimonio muy profundo de que Dios no puede ser dividido por partes, nuestro Señor Jesucristo no sufrió la rotura de ningún hueso, nos dice la palabra de Dios. En su humanidad no sufrió la rotura de ningún hueso. Creo que también es una manera de mostrarnos que el cuerpo de Cristo no puede ser separado. Ahora bien, traiga eso a la pregunta que está haciendo Pablo. ¿Está dividido Cristo? No, no está dividido, porque el cuerpo de Cristo no puede ser dividido. Por lo tanto, es una acción no solo inútil el que intenta dividir el cuerpo de Cristo, sino que es una acción perversa, herética. Cuando una persona toma un grupo de una iglesia sana, de una iglesia cristiana sana, que se predica a Jesucristo y se pone con un grupo a sembrar odio en ellos, esa persona es un demonio que intenta destruir la iglesia por dentro. De hecho, alguna vez hablando con pastores amigos, pastores hermanos, ellos dicen: Alex, yo estoy dispuesto a perdonar cualquier cosa, y creo que la iglesia también, pero a un divisor jamás. ¿Y por qué jamás? La razón es elemental, porque la Biblia dice que el que sea causa de división, después de 1 y 2 amonestaciones, deséchalo, y ese deséchalo es permanente. Una persona así es peligrosa, no puede estar en la iglesia, y no solo porque acabe con la estabilidad de la iglesia local. Aquí no se trata de mi reino, porque yo no tengo reino, ni el reino de los demás pastores y de los diáconos, sino del reino de Cristo. Una persona que está dispuesta a separar la iglesia es una persona que está dispuesta a construir su propio reino sobre las ruinas del reino de Dios. Y eso es grave, terrible. Y eso es lo que había en Corinto. Y por esa razón Pablo les dice: un momento, Dios no puede ser dividido en partes, el cuerpo de Cristo no puede ser dividido en partes. Pero la acción en contra de Dios es un pecado que debe corregirse. Y a partir de allí viene todo lo demás. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? De ninguna manera. El único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es nuestro Señor Jesucristo. El único que podía morir en la cruz de manera sustituta por cada uno de nosotros, hijos de Dios, escogidos de Dios, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo no podía hacerlo. Y la tercera pregunta es aún bastante reveladora. Dice: ¿o fuiste bautizados en el nombre de Jesucristo? En ninguna manera. El bautismo es un asunto serio. Los sacramentos u ordenanzas deben considerarse como aquella señal, en este caso el bautismo, en donde el creyente, insisto, el creyente es unido simbólicamente a la membresía de la iglesia. El bautismo representa la muerte a este mundo, a esta vida, sepultado juntamente con Cristo, y la resurrección a una nueva vida vivida para la gloria de Cristo. Y la fórmula bautismal es: con mucha agua, solo en casos excepcionales, se bautiza con poca agua, pero la fórmula es por inmersión y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí no dice y en el nombre de Pablo. Entonces, las 3 preguntas que hace Pablo son bastante clarificadoras para nuestra vida. Y ahora, con relación al bautismo, Pablo dice: doy gracias a Dios. Este no es un gracia de oración, sino como una expresión cristiana. Dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, excepto a Crispo y a Gayo. Crispo era el principal de la sinagoga y Gayo había sido principal de la sinagoga ahí en Corinto, y Gayo era un hermano, parece ser el mismo que Juan le escribe la carta, que es un hombre hospedador de buen testimonio, y Pablo dice: yo solamente los he bautizado a ellos.
¿Para qué? Para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre, en mi nombre. Y qué lindo todo esto. También dice, como si le viniera a la mente, y al parecer Estefanas estaba escribiendo la carta, Pablo se la dictaba. Yo me imagino como que Estefanas dice, Pablo, también me bautizaste a mí. Oh sí, también bauticé a la familia de Estefanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pero lo que aparece aquí es tan maravilloso porque ustedes se imaginan si estos partidarios, partisanos, fascinerosos, peleoneros, divisores, si alguno de ellos lo hubiera bautizado Pablo. Es que a mí me bautizó Pablo. Yo soy bautizado por Pablo. Como si Pablo dijera ahí. ¿Qué pasa con que te haya bautizado yo? Pasa nada, no te hace más especial que otros ni nada. No, es que a mí me bautizó tal persona. Miren, cuando Ambrosio de Milán bautizó a Agustín de Hipona, Ambrosio ni siquiera sabía lo que iba a pasar con Agustín de Hipona. Después, no sé si después se enteraría de las alturas teológicas y espirituales que alcanzó Agustín, pero Ambrosio de Milán, y así. Nosotros vemos cuánta humildad en este hombre, cuánta humildad. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Es decir, eso no es importante. ¿Por qué? No me envió Cristo a bautizar, no porque el sacramento u ordenanza no sea importante, sino porque el bautismo es lo que sigue a la conversión. Así de sencillo. El bautismo es lo que sigue a la conversión. Sino a predicar el evangelio. A eso, esto es el centro, esto es lo más importante que Dios le mandó a hacer al apóstol Pablo, a predicar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio para Pablo? Aquí en la misma carta a los Corintios, en el capítulo 15, nos dice claramente que el evangelio es predicar la vida perfecta de Cristo, su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, su sepultura, su resurrección de entre los muertos, su ascensión a los cielos y la certeza de que nuestro Señor Jesucristo va a regresar por su iglesia. Eso es lo que le mandó el Señor a predicar a Pablo, el evangelio. Y añade, no con sabiduría de palabras. No con sabiduría de palabras. Hay quienes dicen que, ¿ustedes se acuerdan el capítulo 17 de Hechos, Pablo en Atenas? ¿Se acuerdan? Para nosotros es maravillosa la forma como Pablo argumenta en contra de los estoicos y de los epicúreos y de todos estos hombres que estaban allí en el Areópago reunidos y que solo les interesaba escuchar algo nuevo. Y Pablo empieza a disertar, al parecer, con un lenguaje elevado. Dicen los eruditos, muchos eruditos, que Pablo fracasó en Atenas. Dios no fracasó en Atenas, Pablo fracasó en Atenas. ¿Cómo? Porque no hubo la cantidad de conversos que se esperaba. Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso, pero seguramente para Pablo fue un campanazo de alerta sobre la manera como iba a predicar en el ambiente mediterráneo, en las iglesias, diciendo, cuidado con lo que digo, no debo dar tanta vuelta, no debo hacer tanto énfasis en estas filosofías que aunque la conozca, no va a producir el impacto en el corazón que solo Dios, por su palabra, puede producir. Miren, yo creo que esto es una realidad palpable. Conozco muchos hombres de Dios, que usted los escucha predicando y mejor predican a veces los que peor predican en las escuelas de predicadores nuestras. Usted dice, pero ¿cómo este pastor predica así? Si ese texto no va del todo por ahí, se está equivocando. Y nosotros que estamos acostumbrados a nuestros pastores,
Pastor Jesús, Pastor Odu, Pastor Edwin, que están pegados al texto y para ellos parece que fuera un pecado salirse media línea del texto. Y ustedes lo ven allí pegados y uno ve a los otros y uno dice, pero ¿por dónde va? Y uno se desespera y uno no sabe ni qué hacer y lee la Biblia y se rasca la cabeza y Dios los está usando. Y mucha gente llegando al Evangelio y tú los ves afuera y intelectuales y dicen, no, yo no cambio a mi pastor. ¿Por qué? Porque predican a Cristo, lo muestran vivo, muestran al Cristo crucificado, al Cristo resucitado, no con excelencia de palabras. Tal vez no son capaces de leer 50 libros al año, ni 30 libros al año, pero leen muchas veces la Escritura, y muchas veces. Yo conozco uno que no lee tantos libros al año, pero usted llega a la casa y lo ve con su Biblia. Y de pronto uno llega y dice, Ale, ven acá, tú miraste esta parte. Y uno a veces le da vergüenza porque uno tiene títulos de teología y uno dice, no lo había visto. Honestamente. Porque es que mira aquí y mira acá más adelante tal cosa y tiene toda la Biblia rayada. Pero ¿cómo hace eso? El Señor obrando de una manera poderosa en él y a través de él hacia muchos. Sino a predicar el Evangelio no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora, yo no estoy manifestándome en contra de la erudición, cuidado. Creo que el pastor debe ser erudito, caminar en esa línea hacia la erudición, hacia el conocimiento, más y más conocimiento. Pero en la medida que crece su erudición, el pastor y los hermanos dotados, la sencillez para hablar debe ser aún mayor. Debe haber una lucha por la claridad. Alguna vez hablábamos con hermanos acá, decíamos, la principal lucha que debemos tener cada uno de nosotros como predicadores es la lucha por la claridad, porque Cristo sea mostrado en todos, sea mostrado vivo. Comparto la experiencia con Martin Lloyd Jones, que es muy lindo cuando una niña se le acerca a uno y dice, pastor, tu sermón fue claro en esto, y me gustó esto y esto, y entendí esto y anoté esto. Dice, bueno, gloria a Dios, porque se está alcanzando el objetivo de que en la iglesia local todos puedan entender el sermón, aunque sea un sermón que Dios nos ayude a que sea un sermón profundo y llegue a todos. Entonces, esta reparación de la iglesia, y ya con esto voy cerrando, esta reparación de la iglesia debe ser basada en la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Que haya en vosotros, que habléis todos una misma cosa, versículo 10, que no haya divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, ¿cómo luchamos contra el deseo que se levanta en todos nuestros corazones de ser parte de un partido que inevitablemente se levantan en todas las iglesias locales? ¿Qué hacer? Primero, observemos la actitud de los pastores. Una verdadera iglesia no debe tener rupturas en el cuerpo pastoral, en el cuerpo de liderazgo, no debe tener rupturas. Usted debe verlos. ¿Cuál es la actitud de los pastores, de los unos con los otros? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se tratan? ¿Uno predica y al domingo siguiente viene el otro a contradecirlo? No. Primero, esto es lo que hay que mirar. Cuando una iglesia tiene esa unidad, usted dice, bueno, creo que voy bien en esta iglesia. Segundo lugar, si en mi corazón, por ese remanente de pecado, sigue aún habiendo el deseo de dividir, de separar, debo llegar de rodillas ante el Señor y pedirle que me ayude a superar mi propia maldad. Y debo
si tengo algo contra el hermano, debo confesar lo que tengo contra el hermano para reparar el daño. Y le aseguro que más de una vez hemos visto cómo el Señor repara el daño y restaura amistades. Y somos conscientes de eso, de cómo el Señor es capaz de reparar la amistad entre muchos y unir nuevamente a la iglesia, no alrededor de una persona carismática en particular, sino alrededor de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando la iglesia es reparada de esa manera, los corazones son reparados, restaurados, y la iglesia del Señor, la iglesia local, va a poder andar de una manera poderosa, avanzando de una manera gloriosa hacia la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro sermón dominical de hoy vimos 3 aspectos relacionados con la unidad de la iglesia. El primero de ellos fue un llamado a la unidad. El segundo, un llamado a la unidad de una iglesia que se divide. El tercero, un llamado a la unidad basada en la suficiencia de Cristo. Y quiero cerrar diciéndonos a los creyentes, mis hermanos, es imposible que en una iglesia no se presenten partidismos. Es imposible. Pero ¿sabe algo? El Señor nos ha dado herramientas para superar la división, para superar. Hay herramientas que nos llevan a la unidad y a la confraternidad, pero hay otras que son más lastimosas o que obligan a que se separe el divisor. Yo espero que el Señor nos ayude de tal manera que siempre podamos restaurarnos y estar unidos como iglesia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.